Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas Eh, tardes. Quienes habla la doctora Eh, Carlota Montero Quienes habla la doctora Carlota Montero para presentar para presentar nuestra ponencia en el marco del nuestra primer ponencia Congreso Internacional de en el marco del Filosofía, primer Congreso Investigación, Internacional de Tecnología e Filosofía, Innovación Investigación, Educativa en Tecnología e tiempos de Innovación Educativa inteligencia artificial. en tiempos El de tema que nos inteligencia artificial. trae en este El tema que nos momento trae lleva por en este título momento Pensamiento crítico lleva por título reflexivo del Pensamiento gerente crítico educativo, una reflexivo del visión gerente filosófica. educativo. Iniciaremos indicando algunas conceptualizaciones que hemos ubicado con autores como Paul y Elder en el 2006, los cuales sostienen que el pensamiento crítico es el arte de analizar y evaluar el pensamiento con el objetivo de mejorar ese mismo en el análisis que hacen los gerentes. De igual manera, en el caso de Lovac, en el 2017, él ha adoptado un enfoque crítico y reflexivo en los cuales los gerentes pueden fomentar un ambiente de aprendizaje y pueden mejorar los procesos educativos en los contextos dinámicos, complejos y transcomplejos que podemos incorporar en esos espacios donde se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, podemos sostener que en esos pilares donde se sostienen filosóficamente la reflexión en el pensamiento, podemos indicar que si lo trasladamos a la gerencia educativa, entonces podemos indicar que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso educativo, hay una permanente reflexión activa. Y esa reflexión debe sostenerse sobre lo crítico, sobre el contexto social donde se encuentra y las transformaciones que éste puede generar a partir justamente de esos procesos que se van generando. Es así entonces como la filosofía en la educación para nosotros desempeña un papel fundamental porque sostiene justamente ese pensamiento crítico en la ética que vamos desarrollando, que está íntimamente relacionado con la capacidad de empatizar con los demás y con los diferentes contextos culturales que nosotros podemos sostener. Es importante que indiquemos aquí que el desarrollo del pensamiento crítico está íntimamente relacionado con entornos que son dinámicos, en los que transversaliza componentes sociales, componentes culturales, componentes educativos, componentes sociopolíticos que pueden generar la modificación de algunos procesos cognitivos o algunos procesos de generación de teorías en el marco filosófico del desarrollo de los seres humanos que están en esos espacios donde se desarrolla el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Otra de las dimensiones que nosotros podemos sostener dentro del pensamiento crítico cuando estamos en el marco de un proceso educativo es justamente la hermenéutica. Y nos dice Gadamer que esta propone la comprensión de ese proceso diagonal que implica entonces abrirse a otros puntos de vista. Ahí es donde la flexibilidad que se pueda generar con cualquier gerente que está en los ámbitos de la enseñanza, del aprendizaje, pueda sostener su praxis pedagógica en la hermenéutica, justamente para comprender que estamos ante un proceso complejo, en un entretejido social, que hay algunos aspectos que van a generarse desde el azar, que van a emerger de la propia dinámica social que ahí se dan y que van a depender de los puntos de vista en lo trascendental, en lo originario, en la génesis, donde este cognoscente, donde está este docente que está en la administración de los procesos educativos, van a confluir para hacer los constructos generados a través de estos procesos.
y que justamente el docente debe tener esta perspectiva de abrirse a esos nuevos paradigmas, abrirse a esos nuevos puntos de vista y al descubrimiento de otras formas sociales que se van a generar en estos espacios educativos. De igual manera, Flavel nos dice que los gerentes educativos deben desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, que deben ser capaces de monitorear y de ajustar en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje los procedimientos, las metodologías de cómo hacer los procesos reflexivos en la educación y cómo poder ir generando estos constructos que le puedan permitir una eficacia en la resolución de los problemas y en la toma de decisiones que se generen a través de esos procesos. Podemos seguir indicando en esas realidades de los procedimientos que vamos generando a través de los procesos de enseñanza, aprendizaje, que el pensamiento reflexivo también va a implicar eh, generar procesos de evaluación que puedan ayudar al gerente educativo a ser capaces de evaluar estas prácticas educativas y los resultados de manera tanto cualitativa como cuantitativa, que sean valorados, tanto sean los procesos objetivos, eh, cuantitativos, como también aquellos subjetivos, psicológicos, sociales, que sean valorados empíricos dentro de este proceso que se van a generar en los espacios educativos. Ahora bien, luego de hacer esta contextualización para sostener nuestra investigación desde las teorías, desde los autores que sostienen los principios de la investigación que estamos desarrollando, podemos indicar que el propósito de la investigación tiene que ver con interpretar desde las voces de estos actores sociales el pensamiento crítico reflexivo del gerente educativo desde una perspectiva filosófica. En el caso de la metodología que vamos a utilizar en la investigación, estamos hablando entonces justamente del paradigma interpretativo, que lo sostenemos sobre lo planteado en Google y Lincoln en el 2004, lo cual nos va a invitar a concebir la realidad como una totalidad orgánica, psicosocial, y de igual manera estaremos indicando que estamos hablando de un enfoque cualitativo sostenido sobre Roja 2007, lo cual les orienta los estudios relacionados con la experiencia humana, por ser justamente un proceso educativo para operacionalizarlo dentro del método fenomenológico con apoyo de la hermenéutica de Husserl, eh, lo cual nos habla de la reducción fenomenológica, lo cual va a asumir una vuelta de las cosas mismas a cualquier saber adquirido que se pueda tener dentro de la génesis en ese espacio social de los cognoscentes. La fase del método metodológico, del método fenomenológico que vamos a asumir es el del Martínez 2009, lo cual consta de una etapa previa al abordaje de la situación a investigar, la etapa descriptiva, una etapa estructural y finalmente la discusión de los resultados de los hallazgos que vamos a conseguir en esa realidad que estaremos investigando. Finalmente, podemos indicar que los hallazgos que emergieron de la realidad estudiada a través de la metodología propuesta en el paradigma fenomenológico, estamos hablando de que primeramente el pensamiento crítico reflexivo se manifiesta como un constructo y que justamente abarca no solamente la capacidad de análisis y reflexión que pueda tener el ser humano, el ser cognoscente, sino también nos está hablando de esa interpretación y esas respuestas a las realidades del entretejido social al cual está en el contexto el proceso educativo. De igual manera, podemos indicar que los gerentes pueden ver el pensamiento crítico reflexivo como un medio para promover justamente la innovación
en todos los espacios de enseñanza-aprendizaje y que justamente este proceso de comprensión debe ser orientado y se debe identificar como una práctica docente que va a transformar el espacio de construcción de manera permanente, el cual es dinámico y que estos significados pueden permitir conectar la teoría del pensamiento crítico con las experiencias vividas dentro y fuera de esta organización educativa. Así, a través de los instrumentos, los cuales fueron utilizados, como es la entrevista y la observación, se busca entonces recoger y analizar las distintas perspectivas que el gerente aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el pensamiento crítico en su práctica. Ahora bien, finalizamos indicando que el pensamiento crítico reflexivo es una habilidad esencial para el gerente educativo, fundamentada en una rica tradición filosófica, al cual ellos deben internalizarlo en su praxis pedagógica. Y que este mismo, al fomentar esta cultura del pensamiento crítico en los espacios educativos y en sus instituciones, logran mejorar la calidad educativa y también contribuyen al desarrollo integral de las comunidades, que son los entornos sociales en los cuales se consigue la institucionalidad. En esta última instancia, podemos indicar entonces que estas prácticas no solo benefician a los educadores, sino que más bien van a irradiar esta mejoría en la calidad educativa, tanto en los estudiantes como en las comunidades que están en el punto y círculo donde ellas generan los procesos de enseñanza-aprendizaje.